de precaución y autocuido y siguiendo las recomendaciones internacionales, Contexto Azul y Blanco está tomando las medidas necesarias para proteger al equipo y a sus panelistas, realizando las entrevistas en modo virtual. Protegiéndote a vos, proteges a tu familia y a tus allegados. Contexto Azul y Blanco. Buenas tardes y bienvenidos a Contexto Azul y Blanco, hoy 18 de febrero del 2021. El tema que vamos a estar tocando hoy son los aportes técnicos para un programa de gobierno democrático en Nicaragua, una propuesta a la nación, y el eje temático es ambiente. En el documento de 191 páginas, creado por más de 100 profesionales, leemos en el acápite 5.1, en su introducción, lo siguiente. Desde hace varias décadas, los recursos naturales de nuestro país y los ambientes ecológicos que los sustentan han venido sufriendo un progresivo deterioro y una alarmante disminución a causa de las actividades humanas ligadas al incremento de la población nacional, la rampante pobreza desatendida que mayoritariamente la domina, la falta de educación, especialmente la ambiental, desatendida en todos los niveles sociales y un modelo de desarrollo económico basado en la extracción desmedida y la explotación de los recursos renovables, sin el debido manejo preventivo para su exposición sustentable. Para hablar de este tema y de las propuestas construidas en el documento de aportes técnicos para un plan de la nación, hemos invitado a dos profesionales en el tema que además de su participación directa en la construcción de las propuestas. Tenemos a Amaru Ruiz, él es ambientalista, investigador y defensor de derechos humanos, biólogo con mención en administración de los recursos naturales, con un posgrado en manejo de áreas silvestres protegidas, con una maestría en responsabilidad social con enfoque en derechos humanos. Actualmente es el presidente de Fundación del Río y es miembro del grupo Cocibolca y la articulación de movimientos sociales. También tenemos a Fabio Buitrago, él es ecólogo de formación con estudios superiores en conservación de la vida silvestre, administración de proyectos y liderazgo. En el año 2013 publicó el único libro que existe en el país sobre áreas protegidas, recogiendo en ese primer tomo todas las áreas protegidas de la región del Pacífico nicaragüense. Con más de 25 años de carrera profesional en la ecología, es una de las personas con mayor conocimiento de los ecosistemas marinos de Nicaragua. Gracias a ambos por estar con nosotros acá en Contexto el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Como mencionamos en la introducción, hay diferentes tipos de temas y acciones que han venido generando el deterioro y disminución de los recursos medioambientales en el país. Y es por esto que el acápite 5.1, que es ambiente, se construyó para dar aporte a lo que sería una nueva Nicaragua o un plan nación, ¿verdad?, para los gobiernos venideros. Y nos gustaría dar el inicio con esta conversación, que nos dieran una breve explicación de los 7 ejes en los que se ha basado esta construcción de los aportes técnicos para el sector ambiente. Tal vez primero decirte que esto es una construcción colectiva desde más de 15 en temas ambientales de diferentes ramas, que desde el grupo Cocibolca hemos trabajado durante más de 6 meses en la definición primero de un análisis de la gestión ambiental anterior para tener insumos que nos permitieran identificar cuáles serían en una propuesta de nación, sobre todo a mediano y largo plazo. A partir de ahí hemos definido al menos 7 prioridades que hoy por hoy están plasmadas en el documento. Una de las prioridades es el tema del Estado de Derecho ambiental, otra es las áreas protegidas y la biodiversidad, otra es el desarrollo y territorio, recurso hídrico, cambio climático, extractivismo minero y territorio marino costero. Es decir, esos son como los ejes prioritarios que nosotros identificamos, sobre todo de cara a una propuesta no en el análisis de la gestión anterior que sabemos que ha sido deficiente, pero lo que nos estamos centrando es cuáles serían las propuestas y las opciones. Muchas gracias, Amaru. Y hablaron de un tema que me gustaría tocar un poco más a fondo, es el Estado de Derecho ambiental. O sea, cuando hablan del Estado de Derecho ambiental, ¿cómo se construye este Estado de Derecho? Pues a mí me gustaría decir que el Estado de Derecho hay que entenderlo como primero ese
marco legal nacional y la aplicación de ese marco legal nacional a través de las diferentes instituciones de gobierno, ¿verdad? Y las regulaciones y los controles necesarios para que se puedan cumplir las normas, las regulaciones que existen en el país. Entonces, cuando se habla del Estado de Derecho, básicamente lo que estamos hablando es de tener instituciones que sean eficaces, instituciones que sean competentes, instituciones que sean transparentes en la gestión ambiental, de manera que no solamente puedan hacer cumplir el marco legal vigente, sino que también sean responsables y rindan cuentas del trabajo y de la responsabilidad que como instituciones tienen. Se habla también de la responsabilidad que tienen los diferentes ciudadanos del país, ¿verdad? En el marco del Estado de Derecho en general del país, del cumplimiento de las leyes y las normas nacionales, así como también del cumplimiento de los acuerdos internacionales que han sido suscritos por Nicaragua. Además de eso, en la propuesta de programa, dentro de la prioridad recursos naturales y también la participación ciudadana en las naturales, ya participación activa de la sociedad civil y del sector privado dentro de las comisiones ambientales, también la participación de los diferentes actores en procesos de consulta previo a la toma de decisiones relacionadas con el uso o la afectación que pueda tener una actividad sobre los diferentes recursos naturales y ambientes que tenemos en el país. Adicionalmente, como parte del programa de gestión de gobierno ambiental, hablamos también de la necesidad de poder hacer una armonización de las diferentes políticas que integran ese marco político legal nacional, que hasta cierto punto están llevando cada quien en su sector, ¿verdad?, en caminos que podrían ser diferentes o distantes y que más bien deberían tratar de coincidir para generar una especie de sinergia que sea favorable a la gestión ambiental en su conjunto, ¿verdad?, como resultado final. Muchas gracias, Fabio. Y este Estado de Derecho ambiental, ¿verdad?, que debe de ser gestado o regulado por una institución. Actualmente en Nicaragua existe el MARENA, que es la Autoridad Nacional Competente en materia de regulación, de normación, monitoreo y control de la calidad ambiental y del uso sostenible de los recursos naturales. ¿Cuál sería la valoración de ustedes sobre el papel que ha jugado esta institución y cuáles son los cambios que proponen para esta institución? Antes de darle la palabra a Maru, que yo sé que va a abordar este tema, solo quería comentarte que no se trata únicamente del Ministerio del Ambiente. Es decir, tenemos el MARENA, pero también tenemos el INAFOR, también tenemos el INPESCA, ¿verdad?, que tienen responsabilidades con diferentes recursos naturales, así como también tenemos una Autoridad Nacional del Agua, que también es un recurso natural y que tiene competencias en la gestión de los diferentes recursos, pues el INAFOR, el INPESCA, el MARENA, la Autoridad Nacional del Agua, y luego tenés las autoridades competentes en temas de minería, por ejemplo. Entonces se trata de un panorama bastante diverso y complejo de diferentes instituciones que deben de alguna manera formar parte de ese marco legal que nosotros llamamos el Estado de Derecho en la propuesta del programa de gobierno. Adelante, Amaro. Sí, yo creo que es importante lo que mencionaba Fabio, sobre todo desde el punto de vista de la responsabilidad colectiva de las instituciones en torno a los recursos naturales y a cómo se administran, sobre todo porque en algunos de los casos nosotros hemos identificado o duplicidad de esfuerzo o falta de coordinación entre las instituciones del Estado. Lo que estamos diciendo, primero, nosotros creemos que es importante el fortalecimiento de la institución rectora en términos ambientales. Hoy por hoy, en el análisis que nosotros hicimos, el presupuesto general de la República para el MARENA ha sido del 0.2%. Cuando vos tenés un gran margen de responsabilidades que recaen sobre esta institución, entonces nosotros consideramos una de las líneas estratégicas es precisamente el fortalecimiento de esta institución con la coordinación con otras entidades e instituciones que permitan realmente gestionar la administración de los recursos naturales del país.
sobre todo porque son amplios. Estamos hablando de un país con biodiversidad, un país con bastantes áreas protegidas, un país que todavía podemos orientarlo hacia la conservación, la protección y también el aprovechamiento sostenible de esos recursos naturales. Y para eso necesitamos institucionalidades fuertes. Entonces, no solo estamos hablando de presupuesto, estamos hablando de capacidad, estamos hablando de establecer algunas ventanillas que permitan el acceso a información pública, el acceso a toda una serie de información sobre las concesiones que se están entregando. Es decir, nosotros creemos que la institución rectora también debe estar al servicio de los ciudadanos, de las organizaciones ambientales, de las organizaciones de sociedad civil, del sector privado, en función de transparentar los procesos de recursos naturales, porque realmente no solo las instituciones tienen el deber, sino también los ciudadanos tenemos la responsabilidad de contribuir en la gestión ambiental. Es decir, no es solo el Ministerio de Marina que ya va a resolver los problemas ambientales, eso es falso. Es decir, también la ciudadanía, las organizaciones y el acompañamiento debemos de ser parte de ese proceso. Entonces, para tener y ser parte de ese proceso tenemos que estar informados y tenemos que fortalecer esas acciones de manera colectiva. Y ahí uno de los planteamientos, por ejemplo, son toda la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible, la agenda nueva que se acaba de aprobar y que ya tiene estos años. Para nosotros es fundamental y es la base por la cual decimos que necesitamos de todos para no dejar a nadie atrás en función de garantizar la gestión sostenible de esos recursos naturales. Yo creo, si me permitís complementar, que hay un tema importante que está tocando Amaro ahorita, es el hecho de que la gestión ambiental no es responsabilidad solamente de una institución. Y aquí hay que desmarenizar la gestión ambiental, porque la gestión ambiental es responsabilidad de muchas instituciones. Las principales amenazas que tiene la conservación de recursos naturales en Nicaragua vienen de las actividades económicas, agrícolas y ganaderas principalmente, así como con otro tipo de actividades que ponen en riesgo, digamos, la conservación o la restauración de diferentes recursos naturales. Las alcaldías tienen una gran competencia en cuanto a la gestión territorial de cada uno de esos espacios. Entonces, cuando Estado de Derecho no hablamos únicamente de una institución, sino que, como decía al inicio de esta pregunta, hablamos de la integración de las responsabilidades compartidas de las diferentes instituciones públicas, del sector privado y también de la sociedad civil a través de las diferentes expresiones que pueda tener la sociedad civil. Entonces, se trata realmente de hacer una gestión colectiva, compartida, en la que evidentemente hay algunas instituciones que tienen mayor responsabilidad que otras, pero todos en su conjunto forman parte del conglomerado de actores que deben formar parte, deben tomar parte de las decisiones que atañen a la gestión de los recursos naturales y que por tanto van a incidir en las consecuencias posteriores a cada una de las decisiones que se vayan tomando sobre la gestión o el uso de los recursos naturales del país. Muchas gracias, Fabio. Muchas gracias, Amaru. Y con esto último que han estado mencionando ambos, nos vienen también las preguntas que nos han llegado de distintas personas a través de nuestros medios de comunicación, de nuestras redes sociales. Y son la preocupación que hay en estos distintos temas, la deforestación, la ganadería, el extractivismo, el uso del agua irracional, que son las preguntas que nos enviaron. Y la primera que nos enviaron es: la deforestación es una de las causas del agravamiento de los desastres naturales, escorrentía, deslave, incendio, entre otras causas. ¿Cuál es la propuesta que han planteado ustedes para tocar esta problemática, pero sobre todo para dar una solución? Dentro del programa lo que estamos planteando, hay una prioridad, ¿verdad? Que está, pues, una serie de prioridades que están relacionadas con el tema forestal, biodiversidad y áreas protegidas. Dentro de este tema hay una serie de prioridades que van desde la armonización de diferentes políticas sectoriales que nos van a permitir de alguna manera, con una visión de largo plazo, hacer una gestión efectiva, eficiente de los recursos forestales del país. Quiero señalar que se trata de diferentes políticas. Por ejemplo, no podemos hablar de la conservación de los bosques si no hablamos del desarrollo ganadero, porque una de las principales razones por las que estamos perdiendo el recurso forestal es por la ampliación de las zonas ganaderas y de las zonas agrícolas.
Entonces tenemos que encontrar una forma de armonizar las políticas del sector agrícola y del sector pecuario con las prioridades y las necesidades de conservación de los recursos forestales del país. De igual manera que los recursos forestales que tenemos en el país en gran medida están dentro de áreas protegidas que están definidas legalmente. No todos los recursos forestales, también hay recursos forestales o bosques naturales que están fuera de las áreas protegidas. Pero tenemos que articular y tenemos que integrar de alguna forma, armonizar las políticas sectoriales de la agricultura, la ganadería y el bosque y las áreas protegidas, de manera que una política no sea contraria o no lleve una razón en contra de otra de las políticas, que es lo que hasta la fecha en la historia de Nicaragua ha acontecido. Una política se hace de espaldas a otra política de otro sector y por lo tanto no coinciden y muchas veces compiten en cuanto a los resultados y a las metas que se proponen. Entonces, lo que nosotros planteamos es, número uno, tenemos que armonizar todas esas políticas, considerando qué es lo que propone el sector ganadero, qué es lo que propone el sector agrícola y cómo eso debería contribuir en lugar de lo contrario, de reducir las oportunidades de conservación de los bosques naturales que tenemos en el país, ya sea dentro o fuera de las áreas protegidas. De igual manera, necesitamos crear un plan de desarrollo nacional o de ordenamiento del territorio que nos permita entender dónde se podría desarrollar la actividad ganadera, dónde se podría desarrollar cada uno de los rubros agrícolas, pero también dónde se podrían conservar los recursos forestales, los bosques, con miras a la prioridad número uno que debería tener Nicaragua, que es conservar los recursos hídricos. Si no conservamos el bosque, vamos a perder el agua. Esa es una relación directa, simple de entender. Si no tenemos bosque, perdemos el agua. En la medida en que se va degradando la calidad de nuestros bosques, estamos perdiendo también la calidad de nuestra agua, no solamente la cantidad, sino también la calidad. Se aumenta la cantidad de sedimentación que llega a los ríos, a los lagos, a las lagunas y a los mares, y por tanto también afectamos el potencial turístico, afectamos el potencial de biodiversidad, el potencial de pesca para el consumo en los cuerpos de agua por la sedimentación y los contaminantes que terminan llegando a estos grandes cuerpos de agua. Entonces es un tema bastante complejo, pero nosotros enfocamos primero en esa armonización de políticas sectoriales con una visión única de largo plazo, teniendo como prioridad la conservación de los recursos hídricos y el recurso suelo. Luego planteamos que el recurso forestal debe ser manejado de manera tal que el que quiera producir madera debería sembrarla. ¿Por qué? Porque hasta el momento la industria forestal es una industria extractivista. La industria forestal se dedica prácticamente a extraer madera del bosque y hay una proporción mínima, muy pequeña, de plantaciones forestales. No voy a decir que no hay esfuerzos de hacer plantaciones, pero sin embargo carecen de incentivos, no hay la promoción adecuada para que puedan desarrollarse las plantaciones, ni tampoco hay la seguridad en la tenencia de la tierra para poder hacer una inversión en una plantación forestal de largo plazo. Entonces, planteamos que el sector forestal debe retomar esa política forestal que ya existe y que es bastante buena, pero hay que armonizarla con el sector ganadero, hay que armonizarla con el sector agrícola, hay que armonizarla con áreas protegidas y con agua, de manera que podamos juntos, los diferentes sectores, empujar una adecuada gestión del recurso forestal. Además de eso, y como una prioridad adicional, y con esta termino, aunque hay varias más, ¿verdad? Proponemos que se debería hacer un inventario nacional agrícola y ganadero, porque como decía inicialmente, el problema que tenemos para la conservación de los bosques es el incremento de las áreas de agricultura y de ganadería, que por mencionarlo y dicho sea de paso es muy relevante. En años recientes Nicaragua ha superado el umbral del 50% de áreas agrícolas del país, lo cual dice mucho pues de la forma en la que se está gestionando el territorio, condenando los recursos forestales y la biodiversidad de nuestro país a desaparecer por la competencia, la carrera desmesurada y muchas veces descontrolada por aumentar la cantidad de exportaciones o de producción agrícola y ganadera. Solo para complementar algunas cosas que menciona Fabio, decir que también nosotros estamos identificando que es necesario la aplicación del marco legal existente en el país. Es decir, nosotros hemos considerado que hay áreas protegidas hoy por hoy que son de importancia para la conservación, por la biodiversidad que aún prevalece. Estamos hablando
estamos hablando de indio maíz, que son de las preocupaciones más latentes que hoy por hoy se está generando la alerta porque son territorios que han venido siendo deteriorados en esta área. Entonces nosotros consideramos que precisamente esas áreas que son además territorios indígenas, y ahí con la agenda indígena también se complementa, porque lo que estamos hablando de un proceso de saneamiento, porque nosotros consideramos que hay un proceso de invasión, que lo hemos visto, de avance de la frontera agrícola, que de alguna manera el Estado tiene que dar respuesta a esa problemática, porque además falta el cumplimiento de la ley 445, sobre todo de la titulación de tierra, y falta la etapa 5 de saneamiento. Recordemos que en Nicaragua enseñado a conservar los bosques son las comunidades indígenas y afrodescendientes. Ellas tienen la experiencia de cómo se manejan de manera sostenible estos recursos y ellas sobreviven precisamente del bosque, conviven con el bosque. Y esa es una de las experiencias que es importante rescatar, sobre todo para cómo vamos a gestionar esto. Otra de las cosas importantes que nosotros mencionamos es que cualquier base de desarrollo de un país o cualquier desarrollo económico de un país está basada en cómo se gestionan los recursos naturales de ese país. Por eso es la importancia de la agenda ambiental. Porque si nosotros queremos desarrollarnos económicamente, tenemos que hacer una gestión eficiente y sostenible de esos recursos. Entonces, no solo estamos hablando de conservación, estamos hablando cómo las áreas protegidas obtienen recursos del turismo, obtienen procesos de investigación que permitan generar recursos. Y ya está demostrado. Hoy por hoy, el Parque Nacional Volcán Masaya es una de las áreas protegidas, es la mayor área protegida que recibe mayores ingresos económicos. Incluso esta subsidia parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del país por las entradas de recursos que tiene el Parque Nacional, las visitas, etc. Eso demuestra que tenemos un enorme potencial en las más de 72 áreas protegidas. Incluso, bueno, ahora tenemos una nueva en el Caribe, que vamos a hablar, 73 áreas protegidas definidas en el país, que podemos utilizarlas para la generación de recursos. En la región tenemos ejemplos de cómo reorientar las políticas ambientales genera divisas y recursos económicos. El caso de Costa Rica, el caso de otros países a nivel mundial que también han puesto una mirada hacia cómo se generan recursos para la conservación, para la protección, pero también para el aprovechamiento sostenible. Y ahí solo decir que lo que nosotros estamos promoviendo también dentro de este programa de gobierno es que algunos procesos, tanto ganaderos como agrícolas, deberían de cambiar su sistema o su modelo de implementación. Y te pongo un ejemplo. Nosotros vivimos con todo el tema de la ganadería extensiva. E incluso hemos demostrado que hay ganadería dentro de áreas protegidas, a pesar de que miramos la trazabilidad. Pero ese es un sistema de ganadería extensiva, que es una red por una manzana. Y lo que nosotros estamos viendo que es importante es el cambio de ese modelo a un modelo de ganadería silvopastoril, un modelo de ganadería vinculada con algunos recursos forestales. Es decir, creemos que hay alternativas, suficientes alternativas para que esos gremios, esas empresas o vinculadas a esas actividades tienen una responsabilidad, porque además hoy por no te están aceptando carne que venga de los procesos de deforestación. Cada vez los mercados están más conscientes que hay un impacto y que deben de cambiar sus modelos de desarrollo de esos rubros. Entonces, a eso estamos apostando también en el programa de gobierno. Muchas gracias, Fabio. Muchas gracias, Amaro. Y esa era la siguiente pregunta. Nicaragua es un país ganadero, agroindustrial, ¿verdad? Y estos dos recursos son uno de los principales ingresos económicos para el país, la venta de carne, la venta de ganado y la agroindustria. Y es como ustedes están pensando o aportando o proponiendo un balance entre el respeto al medio ambiente y un balance entre este sistema económico, ganadero e industrial. Yo creo que en principio un poco la lógica
nosotros reconocemos una realidad en el país, una realidad productiva, una realidad económica que está presente. Lo que estamos diciendo es que, en principio, las áreas protegidas se deben de proteger, es decir, no deben de quedar en papel. Si nosotros en el ordenamiento territorial que estamos promoviendo, que se debe de hacer en el país, definimos que esas son áreas de conservación para el turismo, para la investigación científica, para que los estudiantes vayan a hacer sus tesis, es decir, para una serie de mecanismos, eso se debe de respetar, que hoy por hoy no se ha respetado, en principio, y que las actividades o los territorios donde se definan que las actividades pueden estar de cara al área productiva, al área de ganadería, vinculados a eso, en principio. En segundo lugar, está claro que el modelo extensivo ganadero no genera una sostenibilidad en los recursos naturales del país. Ya está demostrado. Estamos viendo conflictos entre invasores ganaderos y comunidades indígenas, que son comunidades o grupos vulnerables, que debe de gestionar todo un avance masivo. Incluso uno puede ver los mapas más recientes. Por ejemplo, ya la frontera agrícola llegó al Mar Caribe, incluso algunas áreas protegidas como Cerro Sirve y Punta Gorda ya prácticamente está en papel nada más, porque en términos de ecosistema ha sido fuertemente impactado. Entonces aquí ese ordenamiento territorial tiene que definir esas líneas de acción, pero también proponer alternativas, sobre todo con modelos más sostenibles que ya hay, que ya existen, que no es nuevo, sino que es necesario que desde esos sectores haya una responsabilidad compartida, y ahí por eso es que hablamos al inicio que no es un asunto solo del Marena o solo de las instituciones, es un asunto de cómo quiero ver mi país. Y no es solo golpearse el pecho y levantar la bandera de Nicaragua, sino es tomar conciencia y acciones que permitan ese cambio para disminuir los impactos que tenemos. Adicionalmente, yo quisiera agregar a lo que está diciendo Amaru de que hay un elemento muy importante para el sector privado, ganadero y agrícola, que tiene que ver con los mercados. Es decir, los mercados internacionales son cada vez más exigentes y están de cara a la conservación ambiental por las diferentes tendencias a nivel mundial de conservación del ambiente, por el cambio climático y los demás elementos que ya conocemos. Entonces, en la ganadería, por ejemplo, si nosotros implementáramos un sistema de trazabilidad del ganado, sistemas productivos en donde se aplican modelos más agroecológicos o silvopastoriles, podrían ser certificados, seguramente se van a abrir muchísimas más posibilidades de mercado para esas empresas, para esos ganaderos que están siguiendo normas internacionales o recomendaciones internacionales sobre cómo hacer menos invasiva y menos la producción ganadera, la producción de leche, la producción de queso, ¿verdad? Sin tener que atentar o afectar los recursos naturales, ya sea dentro o fuera de áreas protegidas. Con mucho más razón aquellas actividades ganaderas que están ubicadas en zonas de amortiguamiento o incluso dentro de los límites de las áreas protegidas. Entonces, es conveniente para el sector privado orientar, reorientar, cambiar y modificar su modelo de producción, como decía Maru, hacia sistemas que son más sostenibles, que tienen un enfoque agroecológico y que además van a ser trazables y que podrían derivar en una certificación ecológica que puede incrementar el valor agregado y por tanto un mejor precio en los mercados internacionales. De la misma manera con los productos agrícolas. Es decir, el planteamiento del programa de gobierno no es dejar de hacer, no somos radicales en el sentido de que es que hay que detener completamente la producción, no. Hay que seguir produciendo, pero hay que hacerlo de una manera inteligente, de manera que no compita el desarrollo económico con la conservación de los recursos naturales. Si pensamos en que en Nicaragua la población ha venido aumentando y va a seguir aumentando, necesitamos asegurar que vamos a tener agua suficiente para una población que está en crecimiento y necesitamos asegurarnos que vamos a tener madera, leña, carbón, leche, carne, queso, arroz, maíz, frijoles y todos los demás productos. Es decir, no se trata solamente de inclinar la balanza en una dirección, sino se trata de encontrar un modelo productivo diferente en el cual podamos seguir produciendo igual o incluso más de lo que producimos en este momento, pero sin que la producción ponga en riesgo la conservación de los recursos naturales, de nuestros recursos forestales, de las áreas protegidas o de nuestros recursos hídricos.
y tampoco ponga en riesgo la pérdida de la fertilidad de los suelos por un mal manejo agropecuario que vaya a terminar afectando los recursos acuáticos, lacustres, riberinos o marinos al final de la cuenca hidrográfica. Muchas gracias, Amaru, muchas gracias, Fabio. Y me gustaría hablar un poco más a fondo o más a detalle de ese tema que han estado mencionando en todas las respuestas de las últimas preguntas, que me parece sumamente interesante, y es sobre el Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial. O sea, ¿a qué se refieren? Y yo entiendo, pero me gustaría que lo explicaran un poco más a detalle. O sea, si agarramos Nicaragua, ¿cómo podríamos irlo dividiendo? ¿Qué pasa con las personas que tienen propiedades? ¿Cómo podría ser esa no sé, alianza o relación persona natural Estado, área protegida Estado, etcétera? Tal vez a mí me gustaría, antes de meternos en el detalle propiamente de la propuesta de ordenamiento del territorio, tratar de definir un poco con un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Tratar de definir un poco de qué se trata el ordenamiento del territorio. Perfecto. En términos muy generales, el país tiene diferentes condiciones climáticas, geográficas. Hay más lluvia en un lugar, hay menos lluvia en otro lugar, la temperatura es más alta en un lugar, la temperatura es más baja en otro lugar. Y por tanto, por esas diferentes condiciones ambientales, sumado con el tipo de suelo, en algunos lugares tenés suelos más rocosos, en otros lugares tenés suelos más arcillosos, en otros lugares tenés suelos arenosos, como en la región del Pacífico. La infiltración de agua en el suelo cambia, la escorrentía superficial del suelo, del agua en el suelo cambia por el tipo de suelo, por la cantidad de lluvia, por la temperatura, por las diferentes razones y variables ambientales que puedan existir. Esas condiciones ambientales, geográficas y sociales al final determinan qué cosas se puede hacer en cada parte del territorio y cuáles cosas no se pueden hacer. Por ejemplo, y te voy a poner, como te decía, un caso muy sencillo. Vos probablemente no podás cultivar café en Chinandega, ¿verdad? Porque en la mayoría del territorio de Chinandega es muy arenoso, muy bien drenado, la temperatura es demasiado alta y el café no se va a dar de la mejor manera. Así como tampoco podría sembrar caña de azúcar en Jinotega, por poner un par de ejemplos bien sencillos, ¿verdad? Entonces, si nosotros comenzamos a analizar cada parte del territorio, y esto es algo que ya se ha hecho a lo largo de la historia de Nicaragua, han habido diferentes planes de ordenamiento, de desarrollo a nivel nacional. Si nosotros recopilamos toda esa información y comenzamos a analizar cuál es el potencial productivo de cada región del país, podemos llegar a una utilización más eficiente y óptima de cada parte del territorio nacional. Hay lugares en los que evidentemente no se pueden desarrollar actividades económicas y el potencial es más de conservación. Hay lugares en donde el potencial es de producción ganadera. Hay lugares donde el potencial es de producción agrícola. Entonces, cuando hablamos de ordenar el territorio nacional, es encontrar las formas en las que podamos hacer un desarrollo económico acorde a las condiciones ambientales, geográficas, sociales de cada localidad, de manera que no se trate de desarrollar actividades que no son compatibles con el uso del suelo o con el uso del territorio en un determinado lugar del país, y por el contrario se encuentren esas alternativas que son viables y que van a hacer que la producción sea más eficiente, que tengamos un mejor rendimiento en la producción, porque el sistema productivo es acorde con las variables ambientales y geológicas que se encuentran en cada uno de estos lugares. Muchas gracias, Fabio, muchas gracias por esa explicación, porque creo que es necesaria cuando hablamos de ordenamiento territorial. Tal vez algunas personas no comprenden y ya con esta explicación se puede entender más a detalle y el por qué también la importancia, ¿verdad? Y hablando también del modelo económico de Nicaragua, ¿verdad? Que los modelos económicos se basan en distintas metodologías. Nicaragua se ha basado en el extractivismo también, ¿verdad? Y agravándolo al ser desmesurado y sin respeto al medio ambiente. Dentro de los aportes técnicos hay un acápite que habla sobre este tema específicamente y me gustaría que lo tocáramos. Mira, decirte que no podemos pensar o soñar en una Nicaragua del futuro y democrática si no pensamos y analizamos cómo cambiamos el modelo extractivista que ha sometido tanto a los recursos naturales como a las sociedades rurales
a las comunidades indígenas y a un sinnúmero de población que ha resentido ese modelo. Y por eso se manifestó en contra de ese modelo. Aquí estamos hablando de que nuestra Nicaragua es vista como un territorio prácticamente del saqueo, sobre todo de los recursos naturales sin procesamiento. Es decir, aquí se está extrayendo madera en rollo, aquí se está extrayendo el oro, sin ningún nivel de procesamiento. Y eso es prácticamente el extractivismo o el saqueo de esos recursos que va hacia algunos cuantos, que no hay tampoco una colectividad que esté generando estas actividades o estos rubros económicos, y que todo va hacia afuera, donde en otros países lo procesan. Y te voy a poner un ejemplo claro, como los ejemplos que está poniendo Fabio. Mira, existen naranjales en Río San Juan que van las naranjas y que van hacia Costa Rica, y en Costa Rica hay un procesamiento, hacen el jugo, hacen otros materiales y le ponen sello hecho en Costa Rica. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el capital humano, que todo el proceso de transformación de esos productos, de esas materias primas, se están desarrollando en otro país. ¿Qué quiere decir también? Que el valor agregado que implica la transformación de estos rubros que son producidos en el país, pues obviamente caen hacia otro país, es decir, las riquezas van hacia otro país. Y es lo que está sucediendo en Nicaragua. Y nosotros precisamente hay que cambiar el modelo extractivista por generar todo el proceso de transformación en Nicaragua, que permita tener mayores excedentes, mayores ingresos económicos, pero también mejorar las capacidades de la mano de obra nicaragüense en la parte rural. Aquí tenemos que hacer una apuesta precisamente a mayor capacidad de la población en el manejo de los rubros ambientales que son propios de la producción nicaragüense. Hoy por hoy, por ejemplo, la alimentación se produce en manos de los campesinos y campesinas, pero tenemos que mejorar los procesos de cómo se está produciendo, de disminuir la entrada. Por ejemplo, desde 2017 se permitió la entrada de transgénicos al país, de semillas transgénicas al país. Y eso debe de cambiar, es decir, debemos de prohibir y debemos más bien de promover nuestras semillas autónomas, porque precisamente son nuestras semillas autónomas las que pueden estar mejor adaptadas, las que ya conocemos y las que no tienen ninguna implicancia a la salud. Entonces, el modelo extractivista debe de cambiar, debe de reorientarse sobre todo a la segunda, tercera y cuarta transformación de los productos que se generan en el país. Debe de generar ese bagaje de capacidades técnicas en la población rural, en los campesinos, que son los que están produciendo en muchos de los casos nuestros alimentos en el país. Y los productos de agroexportación deben de, en algunos casos, disminuir su avance, o en otros de los casos ser más eficientes en la producción de esto de cara al comercio internacional. Quiero complementar con algo que a mí me resulta bastante revelador, ¿verdad? En la historia de la gestión de los recursos naturales en Nicaragua, se ha venido desarrollando, digamos, la institucionalidad, considerando que el modelo principal que tenemos de gestión de los recursos naturales es un modelo de extracción, como decía Amaru, ¿verdad? Extractivista. Prueba de ello es que todos los recursos naturales que tienen un valor de mercado no están siendo gestionados por la entidad rectora del ambiente. El recurso forestal es manejado por el INAFOR. El recurso pesca es manejado por el INPESCA. El recurso agua, manejado por la Autoridad Nacional del Agua. El recurso minas es manejado por otra institución. Es decir, al final, todos aquellos recursos que tienen un valor de mercado han sido desmembrados de la Autoridad del Ambiente, ¿verdad? De manera que se puedan negociar las concesiones, los ingresos puedan ir a una cartera completamente distinta y, por tanto, se evita reinvertir en la conservación de los recursos naturales. Entonces, este tema del extractivismo es un tema que creo yo toca de manera transversal, nos lleva tanto al Estado de Derecho, a la institucionalidad de la gestión de los recursos naturales, así como también nos lleva a la modificación de los modelos productivos para evitar que sigamos en un proceso de simplemente extraer, como se hace en el mar con los peces, como se hace en el bosque con la madera, como se hace también con la leña, como se hace también con el carbón, como hacemos también con la minería, como estamos haciendo con el agua, porque no hay un manejo adecuado de las fuentes hídricas y no se está visualizando de forma
digamos, sostenible o a largo plazo, ¿cómo hacemos para conservar el recurso hídrico sin que la gestión se base solamente en concesiones, cobrar la concesión y estimar cuánto volumen de agua vas a sacar de un pozo o de un río, cuánto vas a bombear para afuera? No, debería haber un enfoque para cambiar ese modelo extractivista en decir, si vos vas a sacar tanta agua de este pozo, necesitas sembrar tanta superficie de árboles que nos aseguren que vamos a tener una infiltración similar o que compense de alguna manera el uso del recurso natural. Entonces, al final es realmente un cambio de modelo productivo que nos saque de ese atolladero en el que estamos, en el que pensamos que lo que debemos hacer es explotar los recursos naturales, sacar los recursos naturales y venderlos sin ninguna transformación, a realmente invertir en conservar los recursos naturales para después poder cosechar lo que nosotros estamos sembrando. Muchas gracias, Fabio. Muchas gracias, Amaru. Y con eso continuaríamos a la siguiente pregunta, que es una de las preocupaciones también o comentarios, ¿verdad? Y consultas que nos hacen las personas que siguen este programa. Y es sobre el agua. Ese mismo tema que estamos hablando ahorita, el agua. Entonces, Nicaragua es un país con grandes pasas de agua, ¿verdad? Pero en las últimas décadas hemos venido viendo una sequía acelerada y sobre todo un uso irracional del agua, por ejemplo, en la cala del azúcar. ¿Qué propuesta hay en torno a esta temática? Ya más o menos mencionaron algunas, pero en sí, ¿cuál sería la propuesta? Mira, primero, Nicaragua ya está establecido como prioridad el agua para el consumo humano. Nicaragua todavía tiene déficits tanto en flujo, es decir, en cobertura, es decir, existen problemas, y lo vimos en la época seca del año pasado, que existen problemas de acceso a agua potable a toda la población nicaragüense. Y no solo de acceso, sino estamos hablando también de calidad. Entonces, hay problemas hoy por hoy en Nicaragua de acceso al agua y de calidad del agua para el consumo humano. Y eso debe ser, y es hoy por hoy en el sistema legal, una prioridad, es la principal prioridad para el país. Y eso se debe de mantener como una prioridad, pero se deben de hacer acciones para asegurar que la población nicaragüense tenga acceso en términos de cantidad, pero también acceso en términos de calidad al agua potable en el país. Y tenemos los suficientes recursos naturales, viables, para generar esa demanda. Luego de eso, se debe de definir los usos que le vamos a dar al agua. Y ahí, obviamente, después de la prioridad número 1, que es el acceso a agua potable a su población en calidad y cantidad, deben de establecerse otras prioridades. Y ahí viene el riego, por ejemplo, para las industrias que procesan algunos productos. Debe de ahí el tema del uso para la recreación, el uso para la generación de energía, es decir, una serie de usos que se deben de gestionar. Nosotros lo que estamos promoviendo o proponiendo en la propuesta es precisamente que esas industrias, luego de pasar esa prioridad número 1, que es del agua de consumo humano, que esas industrias se deben de establecer cánones del agua, que no solo aseguren que haya un ingreso económico alrededor de lo que ocupan ellos de agua, sino que haya una retribución en el manejo y la gestión de las cuencas. Porque hoy por hoy, como decía Fabio al inicio, si no tenés una protección de las cuencas, si no hay cobertura forestal en esas cuencas, lo que vas a hacer es que haya menos procesos de cosecha de agua en esos mantos freáticos o cuerpos de agua superficiales, que son los lagos, los ríos, etc. Entonces, en principio, nosotros estamos promoviendo un mecanismo que ya está establecido en la legislación nacional, pero que no se ha aplicado. No hay una ley de cánones que permitan de alguna manera generar un canon que permita reorientar al manejo de cuenca las acciones que se deriven de esos recursos financieros que se están promoviendo desde las empresas. Pero no solo eso, aquí debemos de tener un manejo adecuado de los dos fuentes de agua más importantes superficiales que tiene el país. Estamos hablando del lago Cocibolca y el lago Solotlán. Hoy por hoy, el lago Cocibolca
debe de ser una prioridad, ha sido una prioridad para algunos municipios, para algunos departamentos que beben agua del lago, pero seguimos con los afluentes de industria contaminando ese lago. Y no es posible que sigamos desaprovechando. Ya tenemos el ejemplo del lago Solotlán. ¿Qué pasó en una época? Bueno, lo utilizaron para drenar prácticamente los desechos de los managuas y otros desechos industriales. Y lo que provocó es un proceso de contaminación. Y ya no es aprovechable. Tenemos que invertir en todo un proceso de mejoramiento de su calidad de agua para poderlo aprovechar. Sin embargo, el lago Cocibolca está a tiempo de tomar todas las medidas en todas sus cuencas, que es una cuenca amplia, para detener los procesos de degradación, de sedimentación, de contaminación que dañen ese mar interno que tenemos y que alguna vez es de importancia nacional. Incluso estaba en una ley, la ley 620, estaba establecido como prioridad nacional, pero hoy por hoy ha sido derogada esa prioridad. Nosotros creemos que es importante priorizar la gestión, el manejo y el cuidado del lago Solotlán, del lago Cocibolca, para precisamente tener esos beneficios ambientales, tanto de agua potable como agua para la recreación, como de turismo, como para la utilización para riego en algunas zonas, disponibles para las futuras y presentes generaciones del país. Creo también, para complementar con lo que decía Amaru, que el tema del agua trastoca diferentes otros sectores, ¿verdad? Porque no se trata solamente de ver el agua como un sector independiente. De hecho, el agua es como el eje transversal sobre el que se debe construir todas las demás políticas y se debe armonizar todas las demás políticas, porque es la prioridad, debería ser, y es lo que nosotros proponemos, la prioridad nacional número 1, conservar los recursos hídricos. Pensemos, por ejemplo, que hace algunos años, hace bastantes años, hubo una política que decía Nicaragua volverá a ser el granero de Centroamérica. ¿Qué tal si la política nacional ahora fuera Nicaragua será el principal productor de agua potable para la región centroamericana? E incluso podríamos llegar a soñar en tener exportación de agua para países como El Salvador, que tienen unos serios problemas de demanda de uso de agua. Y nosotros tenemos los recursos, pero necesitamos cambiar las políticas sectoriales que afectan la conservación de la cantidad o que afectan la calidad del agua que tenemos en el país, como ya decía Maru, para que con eso podamos tener una adecuada gestión del recurso hídrico. Nos lleva entonces al tema de la institucionalidad del agua, es decir, cuáles son las instituciones responsables del agua y cómo nos aseguramos que esos cánones que estaba mencionando Amaru se reinvierten en la gestión adecuada de las cuencas hidrográficas de donde se capta el agua para que el que está usando el agua ha pagado una cantidad de dinero. Entonces necesitamos tener una gestión efectiva del recurso hídrico, pero también del territorio. Y lo ligo esto con lo que hablábamos anteriormente del desarrollo territorial. Es decir, no podemos considerar que en un territorio va a haber producción económica de cualquiera de los sectores, de cualquiera de los rubros, si no hay una adecuada gestión de los recursos forestales, de los bosques naturales que nos permita producir la cantidad de agua que necesitan esas industrias y que necesita la población que habita en esos territorios. Entonces no podemos separar, y no están divorciados, el desarrollo económico de la conservación de los bosques para la producción de agua y la conservación de cantidad de agua suficiente para abastecer a la población que habita en ese territorio y tener la calidad suficiente de agua para que pueda ser utilizada para estos diferentes usos que estamos mencionando. Entonces hablamos también de manejar los desechos sólidos, que es una competencia de las alcaldías. Hablamos de gestionar residuos urbanos como aguas negras, aguas jabones, aguas industriales, que viene a ser una competencia de NACAL. Entonces estamos hablando de una cantidad de instituciones que tienen que armonizarse y articularse, teniendo como prioridad la conservación del agua. Esto requiere, evidentemente, una política nacional o una estrategia nacional que hasta el momento, si no existe, porque yo no la conozco, si no existe, ¿verdad?, no está integrada o considerando estos diferentes elementos que nosotros estamos planteando. Entonces, una de las prioridades es elaborar un plan nacional de los recursos hídricos que nos permita integrar estos diferentes elementos y efectivamente, con una visión de largo plazo, poder hacer una gestión desde las instituciones competentes
con la responsabilidad de los diferentes actores de la sociedad civil, el sector público y el sector privado, para que mantengamos el recurso hídrico en cantidad y en calidad en cada uno de los territorios del país. Muchas gracias, Amaro, muchas gracias, Fabio. Ya vamos para allá ir finalizando, nos quedan 2 preguntas. Y la penúltima pregunta, que es una pregunta que nos llamó bastante la atención, que es la prioridad número 24, menciona la creación de un ministerio del mar. ¿Nos podrían contar sobre esta propuesta y la importancia del por qué debería de crearse? Por favor, Fabio. Te comento, el tema del mar ha sido pues, en lo que me ha ocupado por los últimos 15 años de carrera profesional. Y si vemos los problemas que existen en tierra, te puedo decir que en mar la situación es 3, 4, 5, 6 veces peor que lo que tenemos en tierra, en el sentido de que no hay tanta fiscalización ciudadana, la mayoría de la gente no se da cuenta de lo que está pasando más allá de la zona costera, y los abundantes y riquísimos recursos naturales marinos que tiene el país están siendo explotados de una manera irracional con consecuencias prácticamente irreversibles. Y esto requiere de alguna manera que también hagamos una gestión integrada y que armonicemos las diferentes políticas sectoriales que existen en el país hasta el momento, o crear las nuevas políticas que no existen. Entonces, ¿por qué hablamos de crear una institución que se haga cargo de la gestión del mar? Porque no podemos seguir teniendo instituciones que no se coordinan, que no se comunican, instituciones que cada quien vela por cuánto más podemos producir y que sus indicadores y sus metas están basados en cuánto logramos exportar, cuánto pescado logramos sacar, cuánto se produjo en granjas camaroneras, sino que realmente manejemos los ecosistemas marinos y la biodiversidad marina en su conjunto, ¿verdad? Integrando el área pesquera, el área acuícola, pero también las áreas protegidas en el mar. Y aquí hay un tema, digamos, carente o que nos hace falta en el país, que es el manejo adecuado de las áreas protegidas marinas. Si bien ha habido declaración de áreas protegidas que tienen un segmento, una proporción del área protegida en zonas marinas, no ha habido ningún tipo de manejo, de conservación, de protección de esas zonas marinas. Te puedo decir que este fin de semana que acaba de pasar, buceando en el Pacífico Sur, te das cuenta que hay una cantidad de trasmayos que no parece ser sostenible porque es continua desde la frontera hasta llegar incluso hasta el astillero, a menos de 100 metros de la costa. Prácticamente todo pez que entre o que salga de la zona costera a la zona marina o de la zona marina a la zona costera es capturado y es vendido a los acopios locales o exportado. De igual manera, tenemos un problema serio en el país porque están viniendo embarcaciones que fueron prohibidas en Costa Rica porque Costa Rica cerró la pesca de arrastre, que es una pesca destructiva, ineficiente, que es una pesca además poco rentable y que no genera gran beneficio económico para el país. Pero todos esos barcos que fueron prohibidos en Costa Rica porque no se les está renovando licencia, han venido a Nicaragua y ahora están arrastrando, están haciendo pesca de arrastre de camarón en Nicaragua, afectando prácticamente todo el fondo marino, que es prácticamente como decir una tala rasa. Es como que agarráramos bozaguas y metiéramos motosierra pareja, pero no dejáramos un solo árbol de pie. Exactamente lo mismo es lo que pasa con la pesca de arrastre. Entonces tenemos un problema de sobrepesca, tenemos un problema de prácticas inadecuadas de la pesca. Tenemos un problema de seguridad alimentaria con las poblaciones que dependen de la pesca. Tenemos un problema de empleabilidad de las personas que se dedican a la pesca artesanal. Tenemos un problema de manejo de las áreas protegidas. Tenemos un problema de transporte de productos contaminantes, hidrocarburos que vienen por mar y que eventualmente ocurren derrames, como han ocurrido ya en el país en diferentes momentos. Tenemos un problema de construcción de puertos, tenemos un problema de desarrollo urbanístico en zonas costeras, tenemos un potencial turístico enorme, pero ¿cómo hacemos para hacer una gestión integrada de todos estos elementos? Si cada una de las instituciones está viendo una cartera completamente distinta y están pensando en cuánto podemos extraer, cuánto más podemos sacar del mar para venderlo, cuánto más podemos explotar en el mar. No hablemos de las concesiones petroleras de exploración que han sido aprobadas en el país por el gobierno actual. Es decir, necesitamos tener una visión integrada, armonizada de estos diferentes sectores para poder hacer una gestión eficiente del territorio marino. Y por esa razón es que surge la propuesta de crear una institución que aglutine
que incorpore, que armonice a estos diferentes sectores o diferentes instituciones o diferentes actores y dé una coherencia en la gestión nacional, con una visión nacional de largo plazo de cómo manejar adecuadamente los recursos del mar, incluyendo la gestión adecuada, sostenible de las áreas protegidas marinas, la gestión sostenible de los recursos pesqueros, que te puedo decir que en Nicaragua son menos de 5 los recursos pesqueros de mayor impacto en las exportaciones, siendo uno de ellos la langosta espinosa del Caribe, que está siendo sobrepescada. Incluso hay embarcaciones que vienen de Honduras a pescar a Nicaragua cuando se abre la temporada de pesca en Nicaragua, lo cual no es ilegal. Sin embargo, ¿verdad? Contribuye a que el esfuerzo de pesca sea desmedido o supere de alguna forma la productividad que tienen las mismas poblaciones del recurso que estamos intentando pescar, poniendo también en riesgo el potencial del desarrollo turístico, que podría ser mucho más sostenible a largo plazo, simple y sencillamente porque la actividad pesquera genera un rédito inmediato, ¿verdad?, para las empresas que se dedican a la extracción de los recursos pesqueros. Entonces, de ahí nace esta creación del del Ministerio del Mar, y la propuesta no es solamente crear la institución competente que armonice estas diferentes aristas que pueda tener la gestión de los recursos naturales marinos y del territorio marino en su conjunto, sino que también ordene el territorio nacional. De la misma manera que hablamos de un plan de ordenamiento territorial en tierra, en el continente nicaragüense, ¿verdad?, en la parte continental de Nicaragua, también necesitamos tener un plan de ordenamiento del territorio marino que incluya las áreas protegidas, no solamente la declaración, sino también la gestión adecuada de esas áreas protegidas, que se pesque de la forma correcta o que no se pesque si eso fuera lo conducente, que se utilicen las artes de pesca correctas, que se respeten las temporadas de pesca de cada uno de los recursos y que se permita el acceso a las poblaciones locales que abastecen su alimentación de esos recursos naturales marinos que se encuentran en esas zonas cercanas a las zonas costeras. Entonces, como digo, es una visión nacional, es un plan de ordenamiento nacional marino, es crear una institución marina, ¿verdad?, que nos permita darle coherencia a este sector. Muchísimas gracias, Fabio, por esa explicación tan amplia. Y ya para finalizar, tenemos una última pregunta y es sobre la educación ambiental. Nos gustaría saber cómo estaban evaluando y analizando la educación ambiental de manera transversal, pero sobre todo que nos explicaran el porqué de su importancia. Yo quisiera, antes de abordar o de responder la pregunta, decirles que primero esto es una propuesta, es un documento en discusión. La idea desde el grupo Cocibolca y el grupo de propuesta es que esto también se amplíe en los procesos de consulta a los ciudadanos y que empiecen a tomarlo y apropiarse del plan. Es decir, a proponer cambios, a establecer propuestas, pero también a llevar en cada uno de nuestros sectores, incluso en nuestra familia. Hay que preguntarle a los padres, a los abuelos, a los propios hijos, cómo están viendo, cómo quieren su país en términos ambientales. Y yo creo que una de las cosas que estamos y queremos es que esta agenda ambiental también forme parte de la agenda tanto discursiva como de las políticas y las propuestas de los actores políticos del país. Y para nosotros es fundamental que haya un compromiso ambiental, porque no podemos estar de espalda a la agenda ambiental del país como hemos estado de espalda durante todos estos años. En principio, yo creo que esa es una de las cosas y una de las misiones que tenemos, que vamos a ampliar los procesos de consulta, vamos a establecer consultas virtuales y consultas presenciales y vamos a dotar de la ciudadanía de esos instrumentos, de esos temas que algunas veces parece complejo, pero que prácticamente se pueden entender el día a día, sobre todo si tenés una relación ambiental como ser humano y como planeta. Entonces yo creo que es importante eso y que quede cimentado eso. Respondo una parte de tu pregunta, decirte que para nosotros es importante todo el tema de educación ambiental, porque prácticamente las decisiones que toman los seres humanos, las sociedades, el Estado, parten del conocimiento que tengan de cómo se gestiona, cómo se maneja y cuáles son las medidas que yo debo de hacer.
Hoy por hoy eso es importantísimo, sobre todo también para las futuras y las presentes generaciones que están en nuestro país, que deben de entender y que cambiar la visión de solo un modelo extractivista, que deben de estar hablando de cómo gestionar de manera responsable los recursos, porque en algún momento van a ser autoridades, van a estar en puestos de toma de decisión en las municipalidades, en cada uno de esos escenarios de toma de decisión, y que es importante que el tema ambiental y que esa agenda ambiental parta de ese conocimiento para tomar las mejores decisiones al país. La otra cosa es que nosotros no es solo estamos hablando de la educación ambiental formal, sino de la educación ambiental informal, la que se desarrolla en las escuelas campesinas, la que se desarrolla con actores rurales, la que se desarrolla con organizaciones de sociedad civil, que debe de aumentar, debe de tener un propio programa de formaciones, sobre todo para extraer de las cosas positivas, de las buenas prácticas ambientales en términos de producción, de las buenas prácticas en tema del manejo del ganado, de las buenas prácticas en el tema de la conservación de bosque, extraer ese conocimiento que está ahí, que ya es vivo, que ya hay práctica alrededor de ese conocimiento, para poder de campesino a campesino, de indígena a indígena, de productor a productor, poder establecer esos mecanismos informales de educación y sensibilización de las mejores prácticas ambientales, sobre todo vinculados a la parte rural o a la ruralidad del país, que de alguna manera también es diversa. Entonces, no es solo estamos hablando de la educación formal, que sí es importante y que incluso que conlleva también las carreras profesionales que se están impartiendo en las universidades. Hoy por hoy estamos viendo cómo, por ejemplo, la Escuela de Economía que formó a Fabio, uno de los grandes ecólogos, la Escuela de Ecología de la UCA ya dejó de ser ecología. Entonces, ¿cómo hacemos que las universidades también y la formación universitaria y técnica vaya en función de las necesidades ambientales, de formar cuadros ambientales para la gestión sostenible del país? Incluso mi escuela de biología de la UNAM, pues obviamente cada vez son menos los que se interesan por estudiar estas carreras en esas universidades. Y además la oferta académica en términos de las carreras ambientales también está disminuyendo. Y eso es un factor que no podemos permitir en el país, sabiendo que tenemos que manejar de manera esos recursos naturales. Me gustaría complementar lo que está diciendo Amaru con dos frases que me parecen contundentes y que dan fundamento y justificación suficiente del por qué desarrollar estos programas de educación formal y no formal. Uno de ellos es que a mí me gusta decir que los biólogos y ecólogos de Nicaragua somos una especie en peligro de extinción en este momento, porque no hay relevo generacional. Es decir, la cantidad de nuevos profesionales que están siendo formados en el país es mínima y debería ser mayor en proporción a la relevancia y la importancia que tiene la gestión de los recursos naturales en este país. Y creo que ahí necesitamos un cambio en cuanto a cómo se definen las prioridades en las universidades, pero eso también está definido de cómo se incentiva desde el sector público la apertura, la promoción de carreras relacionadas con la gestión de los recursos naturales y cómo el sector privado de alguna manera mejora la empleabilidad que tienen aquellos profesionales que salen de estas carreras. Es decir, es un tema bastante complejo que involucra tanto a la institución pública como al sector privado. Indiscutiblemente necesitamos mejorar el conocimiento que tienen los nicaragüenses a través de mecanismos formales o no formales, a través de redes sociales, a través de mecanismos de comunicación radial, televisivo, todos los diferentes medios que existen. Y a mí me gustaría dar como justificación para ese elemento, para ese objetivo, una frase que dice que conservamos aquello que amamos, solamente amamos aquello que valoramos, valoramos lo que conocemos y finalmente conocemos lo que nos enseñan. Si nadie nos enseña qué es lo que tenemos y por qué esto es importante o qué valor tiene, nunca vamos a llegar a darle la importancia, la relevancia como para que amerite un esfuerzo de toda la sociedad nicaragüense en su conjunto para conservarlo. Muchas gracias, Fabio Buitrago, Amaru Ruiz, por esta explicación tan extensa, tan comprensible, por explicarnos la importancia que requiere el medio ambiente en todos los ámbitos en este país, económico, social, medioambiental, de salud.
También le queremos agradecer a todas las personas que nos están sintonizando en estos momentos y recuerden siempre enviarnos sus dudas, consultas y comentarios a los datos que aparecerán en pantalla. Buenas noches.